Mi esposo desapareció sin dejar rastro durante 10 años tras mi cirugía por cáncer. Pero el día de mi boda con otro hombre, mi madre me reveló algo que lo cambió todo. No sé a dónde se fue mi esposo durante 10 años, pero estoy a punto de casarme con otro hombre, y mi mamá tiene algo que decirme. Conocí a mi esposo, Chris, hace casi 13 años, y estuvimos casados durante 10 años. Al principio, éramos solo amigos, ya que ambos estábamos en relaciones con otras personas en ese momento. Mantuvimos el contacto a lo largo de los años, y cuando terminé con mi novio, Chris me invitó a salir de manera bastante inesperada. Nuestra primera cita fue bastante bien, y como comenzamos a vernos con más frecuencia, mirando hacia atrás, nuestra relación siempre ha sido muy caótica y poco saludable desde el principio. Verás, él me engañó varias veces a lo largo de nuestra relación. El primer incidente ocurrió dentro de un mes de estar juntos. Se fue a un campamento de senderismo con sus amigos, algo que hace todos los años. Mientras estaba allí, estaba en algún sitio de citas y habló con una chica mucho más joven, con la que intercambió imágenes inapropiadas. Noté un cambio en su comportamiento cuando regresó, así que le pregunté al respecto. Él fue evasivo, así que decidí investigar. Así es como descubrí que estaba engañando con esta chica en línea y vi sus mensajes. Lo confronté de inmediato, y me dijo que sus amigos le mostraron este sitio de citas. Intentó justificar que eran solo imágenes, pero le expresé que esto no era aceptable para mí. Tuvimos una conversación sobre nuestros límites, y al final decidí no darle demasiada importancia, ya que nuestra relación apenas comenzaba. El segundo incidente fue cuando descubrí que él había seguido manteniendo contacto con su exnovia durante los primeros 4 años de nuestra relación. A veces, ella se comunicaba con él cada vez que terminaba con un nuevo chico. En lugar de bloquearla o ignorarla, él le respondía e intentaba calmarla. Cuando lo confronté al respecto, justificó esto diciendo que solo le daba consejos inofensivos, así que no debería molestarme por eso. Incluso llegó a decir que ser amigo de un ex no era gran cosa. Me quedé sorprendida al escuchar esto y decidí que era hora de hablar con un terapeuta sobre estos problemas de relación que estábamos enfrentando. Aunque al principio estaba muy en contra de la idea, lo convencí para asistir a algunas sesiones conmigo. Resultó que nuestra comunicación comenzó a mejorar lentamente y la relación experimentó cambios positivos. A medida que nos acercábamos aún más, eventualmente decidimos casarnos en una boda íntima. Todos nuestros familiares y amigos cercanos asistieron a nuestro feliz día. Durante ese tiempo, nuestra relación se sentía realmente bien, y estábamos totalmente enamorados el uno del otro. Disfrutábamos estar juntos, y nos sentíamos contentos con nuestra conexión. Siempre hemos dividido los gastos desde el principio, así que incluso después de nuestro matrimonio, seguimos haciéndolo. Mi esposo estaba luchando un poco con algunas decisiones de vida y qué hacer a continuación, ya que había abandonado la universidad hace años y tenía un trabajo mal remunerado. Su familia también estaba pasando por un periodo muy difícil con la separación de sus padres, y su padre mudándose al extranjero por trabajo. Su relación con su madre tampoco era buena, mientras que no estaba seguro de qué camino seguir profesionalmente. Yo, por otro lado, estaba haciendo una carrera en una universidad muy prominente y era atleta de División 1, así que tenía mi vida completamente planeada. A él no le gustaba que hablara de mis estudios, así que nunca lo mencioné porque no quería hacerlo sentir menos. Todos los días, después de la universidad, iba a mi trabajo a tiempo parcial para poder pagar mis gastos en la casa. Desafortunadamente, un día, de la nada, comencé a sentir dolor en mi brazo y en el área de mi pecho durante el entrenamiento. Fui a hacerme un examen médico completo por si acaso. Resultó que había un desgarro en mi brazo que necesitaba una operación. Recuerdo estar sentada, sintiéndome desanimada al escuchar esto, pensando en cómo iba a perder la práctica durante un par de semanas. Pero esto ni siquiera fue la peor noticia. Mi médico revisó mis análisis de sangre y me dijo que había alguna anormalidad allí. Tras una inspección cercana, encontraron un tumor en mi pecho. Era canceroso, pero estaba en etapa 2.
Empecé a llorar y temblar al escuchar esto, y llamé a Chris para que viniera al hospital. El médico nos aseguró que todo iba a estar bien, ya que lo habían detectado temprano. La revelación de mi diagnóstico de cáncer marcó el comienzo de un capítulo tumultuoso en nuestras vidas. Al principio, mi esposo fue extremadamente solidario. Pasó horas y horas investigando mis tratamientos y los mejores cirujanos para extirpar el tumor. Encontramos a un gran cirujano en Pittsburgh, así que programamos una cita con él. Tener una cita con este doctor no fue fácil, pero fue la mejor decisión de mi vida, dado que era bastante experimentado. Me advirtió desde el principio sobre el riesgo de la cirugía y que tal vez tendría que extraer un poco de grasa de mi pecho. A mi esposo y a mí no nos importó, mientras yo estuviera bien. Me sometí a la cirugía y el doctor pasó 4 horas extrayendo el tumor de mi pecho. Fue una cirugía exitosa, y recuerdo a mi esposo llorando en mis brazos de alegría. Nuestra felicidad fue efímera, ya que 3 semanas después, durante nuestra prueba semanal, descubrimos que el cáncer regresaba. Colapsé, pensando que lo habíamos controlado. Mi esposo fue proactivo y pasó incontables horas con el doctor, hablando con él, ideando un plan para mi recuperación. El proceso de tratamiento fue arduo, lleno de las crudas realidades de la quimioterapia, la cirugía y la carga emocional de enfrentar la mortalidad. Las sustancias tóxicas que recorrían mis venas eran difíciles de sobrellevar. Durante los tratamientos, mi esposo y yo encontramos consuelo en la simplicidad de la compañía. A través de las náuseas, la pérdida de cabello y los momentos de desesperación, él estuvo a mi lado, ofreciendo un apoyo sólido e inquebrantable. Nuestros lazos se profundizaron mientras navegábamos juntos por estas etapas desconocidas de la enfermedad. La cirugía para extirpar el tumor nuevamente fue un momento crucial. El doctor me informó claramente que esta vez tendrían que extirpar todo mi pecho. Le dije a mi médico que lo había estado pensando y que quería extirpar ambos senos. Mi esposo y el doctor quedaron sorprendidos al escuchar esto. Mi esposo empezó a convencerme de que el tumor estaba solo en mi seno izquierdo, así que no tenía que extirpar el derecho, pero yo sabía que nunca quería pasar por esto de nuevo en caso de que el cáncer se extendiera a mi seno derecho. Mientras tuviera senos, sabía que tendría que vivir con el miedo de que el cáncer pudiera regresar algún día, y esto me aterraba. Obviamente, estaba enojada y molesta al respecto, pero sabía que esto era lo que quería. Mi esposo estaba más allá de molesto, pero esta no era su decisión de tomar. Intentó convencerme varias veces antes de la cirugía, pero me mantuve firme en mis palabras. El día que fui a la cirugía, mi esposo empezó a llorar y me rogó, diciendo que no tenía que hacer esto, pero le dije que necesitaba ponerme a mí misma en primer lugar. Así, estaba bien con mi decisión. Afortunadamente, la cirugía salió bien. El pronóstico, por suerte, también fue optimista, y al terminar el tratamiento, llevaba no solo las cicatrices de la cirugía, sino también un renovado sentido de mí misma y una apreciación por la fragilidad de la vida. Mis padres, quienes habían estado temiendo que hubiera más malas noticias, finalmente tuvieron la oportunidad de sentirse más tranquilos. Estaba oficialmente libre de cáncer. Durante todo este tiempo, lo único que había cambiado era mi esposo. No me miraba a los ojos y solo podía hablar en palabras cortas. No podía entender que estaba mal. Era como si hubiera cambiado durante todo el proceso, y eso me dejaba confundida y herida. Empezó a buscar peleas conmigo sin razón aparente. Era como si hubiera levantado un muro, y no importaba lo que hiciera, él no me dejaba entrar. Solíamos ser tan cercanos, especialmente durante mi tratamiento, pero ahora sentía que me estaba alejando. Intenté hablar con él, preguntándole qué pasaba, pero simplemente se ponía a la defensiva o evitaba la conversación por completo. Dolía porque necesitaba apoyo, especialmente después de todo lo que había pasado. En cambio, me encontré lidiando con tensión y discusiones que no podía entender. Empecé a sentir esta distancia creciente entre nosotros, y hacía una situación ya difícil, aún más difícil de manejar. Necesitaba que mi esposo estuviera allí para mí emocionalmente, pero parecía que se había desconectado.
Las peleas se convirtieron en una nube constante y persistente sobre lo que debería haber sido un tiempo de curación y reconstrucción. Cuestionaba si la tensión de mi enfermedad y las decisiones que había tomado con respecto a la cirugía habían arruinado nuestra relación. Estaba resentido o luchando con sus propios sentimientos. En medio de la recuperación física y emocional de la cirugía, me encontré luchando no solo con las secuelas del cáncer, sino también con la tensión en nuestra relación. Fue un momento difícil y no podía sacarme la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Una noche, después de llegar a casa borracho, las cosas tomaron un giro para peor. Pude sentir la tensión en el aire tan pronto como cruzó la puerta. Lo miré preocupada y le pregunté si estaba bien. En lugar de una respuesta tranquilizadora, simplemente comenzó a reír, una risa amarga y burlona que resonó en la habitación. «No es como si pudieras hacer algo al respecto», dijo. Me sorprendió, sin entender qué había provocado un comentario tan duro. Persistí, esperando una explicación que arrojara luz sobre la repentina animosidad. Continuó riendo, mientras se veía en sus ojos que iba bastante borracho. Seguí instándolo a decirme si algo le preocupaba, y finalmente soltó algo que me dejó atónita. «¿Cómo puedo ser feliz cuando vivo con un hombre?», dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. Continuó diciendo que quería una esposa, pero ahora tenía un hombre porque yo había decidido cortarme los senos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras empezaba a procesar sus palabras. Continuó diciendo que odiaba verme desde la cirugía y que ya no sentía atracción por mí. A pesar de mis lágrimas, intenté explicarle que no tenía elección. El cáncer es peligroso y no quería volver a enfrentarlo. Tuve la suerte de salir de ello con vida, pero no podía soportar el miedo de enfrentar ese tipo de peligro nuevamente. Me gritó, diciendo que cortarme los senos me hacía ver más fea. Seguía yo, sintiendo el peso de sus palabras aplastándome. Para apoyarme durante mi batalla contra el cáncer, ahora me veía de una manera tan negativa. Las cicatrices en mi cuerpo no eran solo físicas. Eran un reflejo de las heridas emocionales infligidas por alguien que pensé que estaría a mi lado pase lo que pase. Esa noche fue peor que la noche en que me enteré de que tenía cáncer. Mientras mi esposo se desmayaba en nuestro sofá, dormí sola en nuestra cama. Ahora que sabía que a mi esposo no le gustaba cómo lucía después de mi cirugía, temía perderlo para siempre. No pude dormir en toda la noche y seguí dando vueltas en la cama. Fue solo en las primeras horas de la mañana que mi cansado cerebro finalmente se apagó. La mañana después de esa dolorosa confrontación fue un torbellino de confusión y desolación. Cuando me desperté, mi primer instinto fue buscar a mi esposo, esperando que de alguna manera las palabras hirientes intercambiadas la noche anterior fueran solo una terrible pesadilla. Ansiosamente, recorrí la casa, llamando su nombre, pero no estaba en ninguna parte. Al bajar las escaleras, noté un silencio poco común en nuestro hogar. El sofá donde había dormido la noche anterior estaba vacío. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba en cada habitación, esperando desesperadamente verlo y dar sentido a todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando noté una nota pegada en la nevera. Mi corazón se hundió al leer las pocas palabras escritas en ese pequeño trozo de papel. He terminado contigo. Fue como un golpe en el estómago. Intenté llamarlo una y otra vez, pero no hubo respuesta. Sus pertenencias habían desaparecido. Su auto no estaba en el camino de entrada, y era como si hubiera desaparecido en el aire. En un estado de shock, me comuniqué con sus padres, esperando que pudieran arrojar luz sobre su desaparición abrupta. Para mi sorpresa, estaban tan desconcertados y conmocionados como yo. No tenían idea de dónde estaba y qué había sucedido entre nosotros. Fue un momento surrealista de aislamiento. Darme cuenta de que la persona alrededor de la cual había construido mi vida había desaparecido sin dejar rastro, dejando un vacío que parecía insuperable. Llamé a mis padres, y corrieron para estar allí para mí. Les conté lo que había sucedido entre mi esposo y yo la noche anterior. Mi papá estaba extremadamente enojado al escuchar que mi esposo me había llamado hombre. Mi madre, por otro lado, seguía llamando a mi esposo y buscando pistas alrededor de la casa.
Afortunadamente, sus padres también llegaron a la casa. Habían escuchado el pánico en mi voz y pensaron que era mejor verificar cómo estaba. Todos estábamos realmente preocupados. Apenas podía funcionar, y mi mente seguía yendo al peor escenario posible. Puedo decir honestamente que el dolor de esa mañana eclipsó incluso los momentos más oscuros de mi diagnóstico de cáncer. La incertidumbre y la repentinidad de su partida me dejaron luchando con un profundo sentimiento de pérdida, sin ningún tipo de cierre. Fuimos a la comisaría y presentamos una denuncia policial. Pero como él era un adulto que había empacado toda su ropa y se había llevado su auto, estaba bastante claro que simplemente me había dejado. Cuando regresé a casa esa noche, fue como entrar en un vacío, un espacio que una vez rebosaba de risas compartidas y calidez. Ahora resonaba con el silencio inquietante del abandono. Los días se convirtieron en noches, y me encontré llorando durante horas y horas, esperando contra toda esperanza que él regresara por la puerta, listo para disculparse o explicar todo esto al menos. La casa, que una vez estaba llena con el murmullo de nuestra vida compartida, ahora se sentía desolada. Me aferré a la creencia de que tal vez esto era solo un terrible malentendido, y que él regresaría para hacer las cosas bien. Llamé a su número incesantemente, sintiendo que mi corazón se hundía con cada llamada sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, dejando un vacío doloroso que ninguna cantidad de lágrimas podría llenar. Mis padres, percibiendo la profundidad de mi desesperación, decidieron quedarse conmigo durante un par de días. Pero fue realmente difícil para mi papá ir a su trabajo, ya que mi casa estaba bastante lejos de la suya. Por lo tanto, intenté mantenerme fuerte frente a mis padres para que ya no tuvieran que preocuparse por mí, y eventualmente regresaron a su lugar. Una vez más, me encontraba completamente sola y vagaba por la casa, demasiado triste para hacer cualquier otra cosa. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de confusión, dolor y un profundo interés por obtener respuestas que parecían eludirme. No podía creer que mi esposo de 10 años hubiera desaparecido de mi vida sin ninguna explicación. Eventualmente, decidí que ya era suficiente. Por más que estuviera de duelo, quería volver a entrenar, y comencé a tomar clases universitarias en línea para poder graduarme. Hubo mucha terapia, llanto y colapsos mentales, pero sabía que tenía que seguir adelante. Algunos hombres me invitaron a salir, y traté de tener algunas citas, pero simplemente no podía sacar a mi esposo de mi mente. Desde entonces, me gradué con 2 títulos, y conseguí un gran trabajo. He sanado mucho a través de la terapia, y he trabajado duro en mí misma para ser mejor y más fuerte. Conocí a Paul mientras trabajábamos. Él era un cliente mío, y nunca estuve buscando salir con él. Pero a lo largo del tiempo que trabajamos juntos, pude ver que ambos nos sentíamos atraídos el uno por el otro. Después de que nuestro contrato terminara y él ya no fuera un cliente, Paul me sorprendió al invitarme a salir. Me sentí halagada, y eventualmente intenté rechazar su invitación, diciendo que no estaba buscando salir con nadie. Pero él insistió en que al menos saliéramos a tomar café. Esa única reunión con Paul resultó ser un punto de inflexión en mi vida. Durante el café, hablamos sobre nuestro pasado, nuestros sueños y los desafíos que habíamos enfrentado. Fue refrescante estar cerca de alguien que escuchaba sin juzgar, y sentí una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Lentamente, Paul se convirtió en una fuente de fuerza y apoyo, ayudándome a superar el dolor de mi pasado. Compartimos risas, sueños y dificultades, mientras nuestra amistad florecía en algo más. Me di cuenta de que potencialmente podría haber un futuro con él. La amabilidad, comprensión y genuino cuidado de Paul me ayudaron a reconstruir mi confianza en el amor. Con su aliento, continué con la terapia, abordando las cicatrices e inseguridades que habían surgido de mi matrimonio fallido. No fue un viaje fácil, pero su apoyo inquebrantable lo hizo menos desalentador. Me di cuenta de que, lentamente pero con seguridad, me estaba enamorando de él. Cuando llegué a esta conclusión por primera vez, recuerdo sentirme tan culpable al respecto que llamé a mi madre y comencé a llorar con ella.
Mi madre me consoló, asegurándome que buscar la felicidad no estaba mal, especialmente considerando que mi esposo había estado ausente durante tantos años sin ningún contacto. Tomando el consejo de mi madre a pecho, decidí que era hora de enfrentar la realidad de mi matrimonio. Me puse en contacto con la familia de mi esposo, que siempre me había apoyado y mantenido en contacto conmigo. Tuvimos una conversación conmovedora donde expliqué mi decisión de divorciarme de mi esposo desaparecido. Ellos entendieron que este paso era necesario para mi propio bienestar, ya que habían sido testigos del doloroso viaje que había soportado. Me reuní con un abogado para analizar todo el proceso legal de divorciarme de alguien que había estado ausente durante tanto tiempo. El abogado explicó el concepto de un divorcio por defecto, una forma de poner fin a un matrimonio cuando una de las partes ha desaparecido prácticamente durante años. Fue un paso más hacia el cierre, una formalidad necesaria para avanzar oficial y legalmente de este matrimonio. Tomó un poco de tiempo, pero eventualmente estuve legalmente divorciada de mi esposo. Estaba hecha polvo y confundida acerca de cómo me sentía. Por un lado, estaba legalmente soltera después de tanto tiempo, pero por otro lado, aún me sentía culpable por divorciarme de mi esposo. Sin embargo, decidí enfocarme en mi carrera y en mi relación con Paul, quien había sido dulce y solidario conmigo a lo largo de todo esto. Durante el último año y medio, nos hemos acercado cada vez más. Paul es diferente a cualquier persona que haya conocido. Me hace reír de una manera que llega profundamente a mi alma. Su amor es importante y genuino, y nunca duda en mostrar al mundo cuánto me importa. He encontrado una felicidad sin filtros con él que me ha hecho olvidar los dolores de mi pasado. Mis padres, que habían pasado por los altibajos conmigo, también lo adoran. En Paul he descubierto un compañero que me acepta tal como soy, cicatrices y todo. Así que, cuando Paul decidió proponerme matrimonio hace 3 meses, estaba eufórica de alegría. Fue un momento hermoso, uno que se sintió como la culminación perfecta del amor y el apoyo que habíamos construido juntos. Mientras se arrodillaba, mi corazón latía con emoción, y las lágrimas que brotaron en mis ojos fueron lágrimas de felicidad y gratitud. Cuando dije que sí, se sintió como una declaración no solo de amor, sino también de triunfo sobre los desafíos que había enfrentado en el pasado. No podía esperar para pasar el resto de mi vida con Paul, el hombre que había traído luz a mi vida, con el anillo de compromiso brillando en mi dedo. No podía contener mi emoción. Inmediatamente llamé a mis padres para compartir la maravillosa noticia. Su alegría reflejaba la mía, y celebramos la próxima unión con risas y lágrimas de felicidad. Paul y yo no perdimos tiempo en comenzar a planificar nuestra boda, emocionados por la perspectiva de construir una vida juntos. El lugar, la lista de invitados y los detalles de la ceremonia se convirtieron en esfuerzos compartidos que fortalecieron aún más nuestro vínculo. Hoy es el día en que estoy a punto de casarme con el hombre de mis sueños. Se supone que este es un día feliz, pero aquí estoy, sentada en el baño, llorando mientras escribo esto. Verás, la mañana comenzó bastante normal. Pasé la noche en la casa de mis padres, ya que la novia y el novio no debían verse antes de la boda. Yo, mi mamá y el resto del equipo de damas de honor nos arreglamos en la casa y nos dirigimos al lugar. Mientras estaba ocupada con sesiones de fotos con mis damas de honor, vi entrar a la madre de mi exesposo al lugar. Miró a su alrededor y me vio. Le di una sonrisa educada, y ella me saludó con la mano. Luego se acercó a mi madre y comenzó a susurrar algo. Las dos se dirigieron a un rincón, susurrando furiosamente entre sí. 10 minutos después, mi madre se acercó a mí en medio de la sesión de fotos y me dijo que tenía algo que decirme urgentemente. La miré y supe que algo estaba mal. Me excusé frente a todos con el pretexto de que necesitaba ir a mi habitación y retocarme. La cara de mi madre llevaba una expresión solemne cuando cerró la puerta detrás de nosotros. Inmediatamente, sintiendo que algo estaba mal, le pregunté si algo le había pasado a Paul. Mi corazón latía con miedo. Ella negó con la cabeza y con una expresión grave, me hizo un gesto para que me sentara. Respirando profundamente, me acomodé en una silla.
mis ojos fijos en mi madre. Sentí un nudo de ansiedad formándose en mi estómago mientras ella comenzaba a hablar. Mi madre me dijo que esa misma mañana mi suegra había recibido una llamada de mi exesposo. Chris. Mis ojos se abrieron de par en par en shock, mientras luchaba por comprender las palabras que acababa de pronunciar. Mi madre continuó diciendo que, aparentemente, Chris estaba vivo y bien y actualmente vivía en Canadá. Había estado ocultando su paradero a todos, incluidos sus padres. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mi mente dejó de funcionar mientras luchaba con la impactante información. Mi madre me dijo que sus padres estaban tan sorprendidos como yo, al no tener ni idea de su reubicación. Solo su hermana mayor había sido informada de este secreto, ya que mantenía una estrecha relación con ella. La razón por la que Chris se había comunicado con sus padres era que se había enterado de que me estaba casando y quería encontrarme para decir la verdad. Aparentemente, había intentado llamarme varias veces, pero mi número había cambiado a lo largo de los años. Entonces, intentó llamar a mi madre, quien había dejado su teléfono en casa. Como último intento de contactarme, había llamado a sus padres y les había contado la verdad. Comprensiblemente, sus padres estaban furiosos con él por desaparecer de la vida de todos, sin dejar rastro ni explicación. Su madre se había acercado a regañadientes a la mía y le había contado la verdad, ya que sentía que yo necesitaba saber todo antes de casarme, solo por si acaso. Al escuchar la noticia sentí muchas emociones: incredulidad, enojo y una extraña sensación de alivio de que mi exesposo estuviera vivo. Mis piernas temblaban, y desde entonces he estado llorando mientras todos me esperan para continuar con mi boda. Todavía estoy confundida mientras escribo esto. No entiendo por qué Chris esperó tanto tiempo para decirme la verdad. ¿Por qué no simplemente se divorció de mí y me dejó como una persona normal? Todas estas preguntas pasan por mi cabeza cuando ni siquiera debería estar pensando en mi exesposo en el día de mi boda. Me gustaría saber, ya que me estoy casando con otro hombre, ¿por qué no intenté más fuerte encontrar a mi exesposo? Actualización 1. Gracias a todos por sus cientos y cientos de comentarios. Supongo que prácticamente todos están de acuerdo en que no soy la mala de la película aquí. A pesar de algunas especulaciones, decidí seguir adelante con mi matrimonio con Paul, obviamente, como estaba completamente enamorada de él. Y nadie puede interponerse en nuestro camino. Paul ya sabe ahora sobre el contacto de Chris, y está tan perplejo como yo. Cuando estaba escribiendo esta publicación la semana pasada, estaba sintiendo muchas emociones. Por lo tanto, en el calor del momento, estaba un poco confundida y quería saber si había hecho algo mal. Ahora entiendo, con una mente más clara, después de leer todos sus comentarios y hablar con mi familia, que no tengo que pasar otro momento sintiéndome culpable por Chris. Me alegra haber pasado a una relación mucho más saludable con mi ahora esposo, Paul, y somos muy felices. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. De todos modos, no había contactado a Chris, pero, de la nada, terminó enviándome un correo electrónico, hablando sobre por qué se fue, y tratando de justificarse. Esto es lo que escribió. Quiero empezar diciendo que te debo una disculpa sincera por desaparecer de tu vida sin ninguna explicación o cierre. Durante los últimos 10 años, he luchado con mi decisión y su impacto en ti. Quiero que sepas que no fue una decisión fácil dejarte. No pude aceptar en quién te habías convertido después de tu cirugía, y traté de quedarme. Nunca quise hacerte daño, y desde entonces he lamentado mi decisión, pero estaba demasiado avergonzado para regresar y pedir perdón. Sinceramente, espero que la vida te haya tratado bien en todos estos años. No mereces nada más que felicidad, y espero que la hayas encontrado, especialmente en tu segundo matrimonio. Entiendo si albergas resentimiento o enojo hacia mí. Me encantaría tener la oportunidad de hablar más para darte el cierre que mereces legítimamente. Por favor, siéntete libre de responder cuando estés lista. Estoy aquí y dispuesto a escuchar. Deseándote paz y felicidad, Chris. Cuando recibí el correo electrónico de Chris, una mezcla de emociones me invadió.
Sentí una sensación de incredulidad y enojo ante su audacia de contactarme después de tantos años. Incierta sobre cómo procesar esta comunicación inesperada, decidí compartirlo con Paul. Leímos el correo electrónico juntos, reconociendo que era extremadamente extraño que Chris escribiera este correo electrónico para mí. Aunque he optado por no comunicarme con él, ambos coincidimos en que involucrarse con Chris no serviría para ningún propósito positivo en mi vida. Por lo tanto, no le respondí y simplemente bloqueé su dirección de correo electrónico. También he hablado con mis padres al respecto y entienden mi postura. Con esta decisión he encontrado un sentido renovado de cierre de mi pasado. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, y la vida ha sido positiva desde que bloqueé a Chris. No ha habido intentos de contacto, lo que me ha permitido concentrarme en los maravillosos acontecimientos de mi vida. Recientemente descubrí que estoy embarazada, y no podría estar más feliz de compartir esta feliz noticia. No puedo esperar para ser madre y conocer a mi bebé pronto. La pasión de este momento ha tardado mucho en llegar, y Paul comparte la emoción. Quería compartir esta feliz actualización con todos, por si alguno aún estaba buscando una actualización. La inesperada alegría encontrada en la compañía de Paul me ha mostrado que la vida tiene una forma de sorprendernos con nuevos comienzos, incluso cuando menos lo esperamos. Y todos merecen encontrar este tipo de felicidad algún día,